Está claro que existen unos hitos o referentes locales muy importantes, como puede ser Saavedra de Díaz Llanos, AMP, N3 o GPI, que lógicamente son unos referentes, no son unas losas, sino son unos referentes en cuanto a su manera de trabajar y en cuanto a entender el espacio local. Pero no significa una losa estilística para nosotros. Sí, yo creo que además ahora, en la década en la que estamos, todos los procesos creativos, incluidos los que llevan a hacer un edificio o una intervención arquitectónica, pues pueden marcarse en diferentes formas de actuar, pero nunca llevan a un estilo determinado. Es decir, podemos asumir esos referentes o hitos culturales o en la forma de hablando de arquitectura, pues a lo mejor unos arquitectos determinados, pero eso no nos lleva a copiar o a trasladar de forma lineal unos estilos o unas formas preestablecidas. Creo que sí son referentes a tener en cuenta, importantes, pero más que nada en los procesos creativos que siguen para formalizar una pieza arquitectónica. Yo creo que ha habido como varias fases, lo mismo que se puede asimilar bastante a nuestro proceso como arquitectos, ¿no? Hay una fase inicial que es interna de cada uno de los equipos, en las que nos juntamos nosotros, pensamos todos los inputs que tenemos y vamos repensando. Después hubo en el workshop de los lavaderos, donde ya sí que pusimos todo en común y ya empezamos a entender todo el proyecto en conjunto. Y luego ya por último la última y tercera fase, que fue en sala, donde ya acabamos de entender la materialización y a los análisis que habían llegado cada uno de ellos, ¿no? Sí, yo creo que en la fase de trabajo en sala fue donde más pudimos enriquecernos de la forma que tenía el resto de los participantes de entender el proyecto de forma colectiva, pero creo que tenemos que recalcar que fue una cosa más bien personal, es decir, ese feedback o esa riqueza la podías llegar a tener un poco hablando con el resto, pero era una cosa más bien personal, ¿no? No fue un trabajo colectivo desde el principio, sino Sí, solo al final. Solo de una manera puntual, yo creo que no hubo transdisciplinariedad, o sea, no nos juntamos tanto como nosotros por lo menos hubiéramos querido. Cuando planteamos la exposición, pensamos en ustedes para desarrollar una de las capas que nos interesaban más, que era el asociacionismo, en parte por su trayectoria profesional y también por otra serie de cuestiones. ¿Pueden explicarnos un poco cómo el proceso evoluciona desde el asociacionismo, como una capa, como algo muy general, hasta algo tan concreto como son las asociaciones colombófilas en Santa Cruz? Y también explicarnos un poco cómo ese proceso se concreta en sala. Sí. Cuando empezamos a estudiar la capa de los colectivos o de las asociaciones en Santa Cruz, nos parecía interesante reflexionar un poco más allá en el aspecto en cómo ellos utilizan, entre comillas, la ciudad de forma un poco al margen de lo que quizás en el ordenamiento urbanístico o en los planes generales en general se plasma a través de la normativa y de la labor del arquitecto o el urbanista, porque era una forma que no podía reflejarse por el alto grado, como digo, de intangibilidad que tiene. Entonces, esas relaciones que además se crean entre ellos hacen que la ciudad se viva de otra manera, y entonces toda esa matriz de relaciones nos parecía que tenía que venir reflejada para poder entender un poco más la forma en que en muchos casos incluso estos colectivos pueden modificar la ciudad. Aparte que también la colombofilia tiene un factor muy potente a nivel nacional en las islas, ya que se concentra muchísimo aquí,
y nos parecía también muy interesante ver esa manera o ese poder que tienen en modificar los planes generales, como ha podido ser el de Santa Cruz, ¿no? Pueden modificar un plan general, pueden pedir presupuestos para hacer unas inversiones espectaculares, y eso nos interesaba bastante, como esa trama que parece que no existe se plasma dentro de la ciudad, ¿vale? De la misma manera queríamos también traer en la pieza, hablando de tramas y hablando de ciudad, a Le Corbusier, y por eso quisimos toda esa trama que se ve en la pieza es un poco basada en el módulo de Le Corbusier y basada en concreto en el edificio de la Tourette, que relaciona una partitura musical con el edificio. Entonces nosotros también nos parecía interesante traer, ya que la colombofilia tiene unos códigos, una forma de medir, nosotros queríamos traer una parte de nuestros códigos, y por eso trajimos lo de Le Corbusier, y llevar un poco de similitud entre lo que hizo Le Corbusier con la música, nosotros hacerlo con la colombofilia.